Buenas noches, sean bienvenidos a este debate en el cual estaremos argumentando acerca de la diversidad sexual en las escuelas. Mi nombre es Gabriel Yair Ramírez Vázquez. Se encuentra conmigo Jorge Emilio Vázquez Navarro. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Se encuentra también conmigo Jorge Arellano Brito. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Como les comentaba, en este debate estaremos hablando acerca de las posturas sobre si es bueno o no el impartir diversidad sexual en las escuelas, pero queremos centrarnos en un punto o solamente en las escuelas primarias. Pero antes de comenzar, ¿qué es la diversidad sexual? Se dice que la diversidad sexual se divide en 4 secciones. La primera es el sexo biológico. Se dice que cuando nosotros nacemos con un sexo biológico que se nos es dado. Por ejemplo, si una persona nace con pene, se le conoce como hombre. Si una persona nace con vagina, es una mujer. A eso se le conoce como un sexo biológico. Pero también se encuentra la identidad de género, que es aquella en la que una persona se identifica con otro tipo de sexo que no es su sexo biológico, o puede ser también el caso. Digámoslo así, un hombre de sexo biológico puede sentirse identificado como una mujer, o bien también puede sentirse identificado como un hombre, o viceversa. También encontramos acerca de la orientación sexual. La orientación sexual nos habla acerca de las preferencias que tiene esta persona en su sexualidad. Es decir, normalmente es común decir que a un hombre le tienen que gustar las mujeres y que a una mujer le tienen que gustar los hombres. Pero la orientación sexual nos dice que un hombre puede sentirse atraído hacia otro hombre o que una mujer puede sentirse atraída hacia otra mujer. A eso se le conoce como la homosexualidad. Y cuando una persona es atraída hacia su sexo diferente, se le conoce como la heterosexualidad. Entonces, dicho de cierta manera, la diversidad sexual abarca un gran abanico de posibilidades en las cuales nosotros podemos abordar nuestra sexualidad como nosotros queremos. Y aquí el punto de este debate, porque a lo largo del tiempo, este tema se ha hecho más común en la sociedad, tanto que ha llegado al punto de que se quiere impartir en las escuelas, pero hay posturas que abarcan que es malo que a los niños se les imparta esta enseñanza, y hay otras partes que abordan que dicen que es bueno que se les enseñe, y por eso estamos en este debate. Cada uno de los ponentes que están aquí tendrán un tiempo de 5 minutos para argumentar su postura. Iniciaremos con Jorge Emilio y posteriormente Jorge Arellano nos abordará acerca de su postura. Jorge Emilio, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Cada día en los centros educativos vemos a grupos de niñas y niños que están aprendiendo a quererse, a relacionarse, a decir y a decidir lo que quieren o lo que prefieren. Este alumnado en muchas ocasiones se enamora por primera vez en las aulas. Se enfrentan a ilusiones y a miedos y a inseguridades o decepciones de las relaciones con sus iguales o incluso con sus referentes. Están definiendo en esta etapa su identidad o pasan por procesos de búsqueda que los llevan a dudar. Abordar la sexualidad en nuestras aulas es un reto para la comunidad educativa, que no se soluciona negándola o invisibilizándola, sino que por el contrario debe formar parte de la formación integral del sistema educativo. Los alumnos y las alumnas necesitan tiempo para reflexionar y debatir sobre emociones, amor, deseos y en definitiva sobre la sexualidad. Temas que deben tener en cuenta y visibilizar todas las sensibilidades y desafiar las ideas estereotipadas de lo que debe ser el amor y las relaciones. Existen muchos tabús en relación a la sexualidad, que hacen que muchas veces no se hable con naturalidad y se haga raro expresar tranquilamente la diversidad en las aulas. Sin embargo, es fundamental que alumnas y alumnos puedan vivir la sexualidad en libertad y sin miedos, teniendo en cuenta la diversidad existente. Se necesita trabajar sobre las emociones, que éstas pueden nombrar, se pueden identificar y se pueden gestionar. Necesitamos alumnas y alumnos que puedan hablar de cómo se sienten sin sonrojarse, sin temblarles la voz y sin sentir que el mundo se va a acabar cuando alguien descubra lo que sienten. La gestión de la diversidad consiste en aprender y entender
que todas las personas somos especiales, diferentes y tenemos que construir espacios en los que podamos vivir sin sentir miedo a decir lo que pensamos, lo que queremos o lo que nos gusta. No podemos limitarnos a enseñar a tolerar a quien es diferente, porque en definitiva todos y todas lo somos. Pero además de visibilizar y reconocer y vivir las diferentes maneras que tenemos de ser y entender el amor, el deseo, las relaciones y las familias, debemos trabajar para crear aulas libres de homofobia y transfobia. Y para ello no necesitamos construir ninguna infraestructura física, pero sí queremos trabajar por ampliar, visibilizar y reconocer los referentes existentes en la comunidad educativa. Trabajar por y en la diversidad sexual y de género. En la educación requiere hacer aulas que sean seguras, abiertas a la diversidad, en las que se eduque desde la confianza, la responsabilidad y el diálogo. Los padres deben saber que sus hijos viven en un mundo donde hay homosexuales, lesbianas, transgéneros, transexuales, intersexuales y asexuales. Mejor dicho, viven con otras personas, con los cuales se identificarán en algunas cosas y en otras no. Más allá de la posición que los padres puedan tener acerca de la diversidad sexual, es de suma importancia que sus hijos aprendan que esas y otras diversidades, ya sean étnicas, religiosas, nacionales o del tipo que sea, existen, pero que ninguna implica una dignidad mayor o menor que la suya. Hay quien piensa erróneamente que mediante la educación los niños se transformarán en parte del colectivo LGTB, como si esto fuera una forma de imponer una identidad sexual o algo así, pero están muy equivocados. Los niños que sean heterosexuales continuarán siéndolo, pese a que el colectivo LGTB les dé charlas de concientización. Lo único que cambiará es que comenzarán a aceptar a los miembros de este colectivo con total naturalidad. Y en el caso de los niños que ya sean homosexuales, bisexuales o transexuales, por ejemplo, se sentirán mucho más comprendidos y aceptados. Serán más felices y sabrán que no están enfermos ni mucho menos. Lo que se busca es, por un lado, que los niños no sientan que valen menos o que alguien puede tratarles como menos por ser lo que son. Y por el otro, que los niños sepan que no pueden tratar como menos a los otros por ser lo que son. Sin esta educación en la diversidad, es imposible que la situación cambie y es imposible que haya realmente igualdad dentro del colectivo LGTB. Por mucho que se diga que la sexualidad y la diversidad sexual no es cosa de niños, no se puede estar más equivocado. Precisamente es especialmente importante educar en la diversidad a los más jóvenes para que adquieran estos valores desde pequeños. Aceptar que hay diversas identidades sexuales, así como diversos gustos sexuales, hace que los niños sean mucho más libres. Si un niño sabe que la transexualidad es algo completamente normal y que no es algo que le sucede únicamente a él, seguramente será capaz de hablar de ello mucho antes y podrá transmitírselo a sus padres, y estos sabrán entenderle. Además, no se sentirá rechazado por la sociedad, con lo cual será feliz consigo mismo. La igualdad solo se conseguirá cuando todos los miembros de la sociedad comprendan que la diversidad es positiva y esto solo se puede aprender mediante la educación. Muchas gracias, Jorge. Antes de pasar con Jorge Arellano, me gustaría hacerte una pregunta fuera del programa, pero por lo que decías en tu argumento, pude entender que estás a favor de la impartición de la educación sexual en las primarias, ¿o me equivoco? Esto totalmente acertado. Yo estoy a favor de que se implemente la educación de la diversidad sexual en las primarias. Ok, muchas gracias. Jorge Arellano, el tiempo es tuyo. Bien, pues mi compañero está a favor y francamente yo estoy muy en contra de que se enseñe diversidad sexual a los niños de educación primaria, porque estamos hablando de un rango de edad entre 6 y 12 años, cuando muchas personas, muchos de estos niños ni siquiera saben qué es la sexualidad. ¿Cómo le vas a enseñar diversidad de un tema acerca de un tema que desconocen? Pero bueno, en la educación sexual en el ámbito educativo se inclina gran parte a la prevención de riesgos como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y todo este tipo de cosas que conocemos en la adolescencia y en la adultez. Sin embargo, hay reservas sobre la diversidad sexual, con el temor de que la exposición de orientaciones no hegemónicas como la homosexualidad o la bisexualidad derive en promoción de las mismas. Es decir, que se necesita de profesores que estén completamente acertados en lo que van a enseñar
y de forma concreta, porque se puede tergiversar en niños moldeables, niños que con mentes altamente moldeables, y no sabes si en realidad él era gay desde antes, o tú estás tergiversando siendo gay, o si era gay y lo conviertes en alguien heterosexual por las propias creencias de quien enseña, porque estamos hablando de niños, seres que no tienen una identidad definida. Si estuviéramos hablando en el caso de adolescentes, bueno, ya tienen una mayor diserción en su pensamiento, pero estamos hablando de este rango de edad específicamente. Ok. La homosexualidad, comprendida como la orientación afectivo-erótica hacia una persona del mismo sexo, genera calificativos como menos mujer o menos hombre por transgredir el ideal de familia tradicional. En el caso de la bisexualidad, algunos consideran incluso que no existe, pues la presión por definir una identidad usualmente implica definir un solo objeto de deseo y no preferir ambos. Es decir, eres hombre, te gustan los hombres o te gustan las mujeres, pero no ambos. En general, estas categorías resultan insuficientes para sostener la idea de diversidad. El caso de la sexualidad es diciente. Si el tema aún es motivo de escándalo en las familias tradicionales mexicanas, porque estamos hablando de dentro de nuestro país, eh, orientaciones sexuales que se enmarcan por fuera de la heterosexualidad general, es vista como una alteración del orden, como una práctica generadora de conflictos y de crisis en los grupos y en las instituciones. De hecho, expresiones no hegemónicas de género y contactos sexuales no heterosexuales han sido motivo de sanción disciplinaria grave en escuelas, siendo heterosexuales o no, pero son motivo de sanciones graves, es decir, de expulsión del sistema educativo. Cuando se consideran estas diferencias, se hacen presentes, la injuria aparece como una estrategia de menosprecio social, pues apunta a la identidad de este sujeto que por su particularidad se opone, aunque sea involuntaria. ¿Sí? Sin embargo, esto no implica que la sexualidad oficial esté igualmente ausente del ámbito educativo. Pero volviendo a lo mismo, esto es en seres mayores, no estamos hablando de 12 años, 11 años, 10 años. Es completamente distinto porque las mentes están en un proceso de moldeamiento y no quieres influenciar con las creencias de la persona que lo va a moldear su mente, sí, ya sea que lo pueda volver un heterosexual que piense que está mal ser homosexual o lo pueda volver un homosexual que piense que está mal ser heterosexual. Es muy arriesgado decir que todo va a salir bien para ambas partes cuando están en etapas muy tempranas en su crecimiento académico. Muchas gracias, Jorge Arellano. Vamos a pasar a una sección donde haremos 5 preguntas. Las preguntas las haré intercaladamente, es decir, primero comenzaré con Jorge Emilio, le haré la pregunta, él la responderá, posteriormente la responderá igual, la misma pregunta la tendrá que responder Jorge Arellano. En la siguiente pregunta iniciaré con Jorge Arellano y igualmente la tiene que responder Jorge Emilio. Entonces, iniciamos con Jorge Emilio. Cada uno tendrá 1 minuto y medio para responder su pregunta. Es el máximo de tiempo que tiene por respuesta. Jorge Emilio, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden participar en la toma de decisión de impartir la diversidad sexual en las escuelas? Yo considero que los comités encargados de los derechos humanos, los representantes de los diversos colectivos y los directivos de las escuelas deben de ser los encargados de esta toma de decisiones. Y los que no lo deberían de hacer son los padres de familia, porque en ocasiones sus ideas de la educación son de la manera en la que ellos los inculcaron en sus tiempos. Y a veces el choque de décadas no permite que se cambie la forma de pensar y no están de acuerdo en que se toquen temas que consideran inapropiados e incorrectos. Okay. Jorge Arellano, su respuesta. Concuerdo que deben ser las instituciones las que deben de tener la toma de decisiones,
pero también tiene que tener cierta parte de los padres de familia, porque son sus hijos a los que se va a educar. No van, y al igual que las personas que toman ese tipo de decisiones también tienen una familia. Entonces, me parecería que ambas partes tienen que tener acción en la toma de decisiones. Ok, muchas gracias. Entonces, entiendo que ambas partes coinciden en la idea de que los grupos religiosos no tienen por qué formar parte de esta toma de decisión. Jorge Arellano, Estoy de acuerdo. Jorge Emilio, ¿está de acuerdo también? Estoy de acuerdo también. Entonces, igualmente coincidimos en que los que deben de tomar esta decisión son las educaciones, y como decía Jorge Arellano, también deben de ser los padres, porque ellos tienen parte en la toma de decisión dentro de las aulas también. Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Jorge Arellano. Sí. ¿Debería ser un nuevo artículo de la Constitución la obligación de impartir la diversidad sexual en las primarias? No creo que debería ser un nuevo artículo en la Constitución, y que dependiendo de cada escuela en la que se decida tratar este tema o no tratarlo, dependerá de la comunidad en la que está. La comunidad depende mucho de las familias y de su situación socioeconómica. No vas a encontrar lo mismo en una escuela privada o en una escuela pública, y se hace muy difícil de ver. Creo que no debería ser un artículo. Muchas gracias. Jorge Emilio. Yo también estoy de acuerdo en que no debería ser un artículo, debería depender de la disposición de cada institución que tenga, pero debería de procurarse de que la mayoría de las instituciones procuren tocar ese tipo de temas en los planes de estudio, o por lo menos en los libros de texto, para que tenga un mayor conocimiento, pero no debería formar parte como un artículo oficial. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta, igual comenzamos con Jorge Emilio. Esta es una pregunta que me parece que ambos ya contestaron dentro de sus argumentos, pero creo que es importante que la reiteremos. Jorge Emilio, ¿prohibir la enseñanza de la educación sexual en las primarias afectará en su orientación sexual? Yo no creo que afecte de nada a una persona heterosexual. Si le enseñan diversidad sexual, va a seguir siendo heterosexual, y si a una persona homosexual le enseñan diversidad sexual, lo va a seguir siendo. Más que nada lo que afectaría sería la manera en la que se visualiza el tema, porque si no se toca la diversidad sexual, va a seguir aumentando la homofobia y el bullying, además de que los niños y las niñas seguirían teniendo miedo de ser libres y mostrarse como en realidad son, pero no afectaría nada la orientación sexual de las personas. Ok, gracias. Jorge Arellano. Creo que dependiendo de el rango de edad que tomes, puedes llegar a que sí le puedas afectar en su orientación sexual a un niño, una niña, a un joven, pero o sea, lo puedes afectar volviéndolo heterosexual o volviéndolo homosexual, y cualquier cosa, aunque no lo hagas, también lo afectará. Si lo haces, lo afectará. Así que cualquiera de las dos cosas no lo sabemos hasta que se haga. Usted propone entonces que, digámoslo de cierta manera, si yo a un niño de primero de primaria, que son un rango de edad de 6 a 7 años, si yo le enseño diversidad sexual, podría confundirlo en su sexualidad. Así es, le estás dando más opciones, simplemente. De él decidirá, pero si tu propio pensamiento afecta el pensamiento de otro, entonces será que lo confundirás más. Se debe saber cómo enseñar. Ok, muchas gracias. Iniciamos contigo la siguiente pregunta, y es, hace un momento hablábamos que los padres deberían formar parte de la toma de decisión de enseñar diversidad en las escuelas, es decir, que ellos deberían de dar su aprobación. De esto partimos a esta pregunta. En caso de que los padres mostraran una negatividad, es decir, que estén en contra de esta impartición de diversidad sexual, ¿qué otro método alternativo podríamos emplear? Bueno, podríamos emplear un método alternativo, no sé, como enseñar respeto, ética, para no solo
no solo aclarar que no está mal la homosexualidad, sino aclarar que no está mal el ser diferente en muchas cosas, el negro, chino, no sé, discriminar por raza, discriminar por orientación sexual. Se tiene que partir desde el respeto y después enseñar qué debes hacer con eso. Ok, Jorge Emilio. En ese sentido estoy de acuerdo con Jorge. Yo también siento que los padres deberían enseñar desde la casa los valores como el respeto, la equidad o la tolerancia, pero también en caso de que no les parezca que en las instituciones se proporcione este tipo de educación porque los pueden confundir a sus hijos, lo que se puede hacer es de que simplemente pueden contratar en algunos casos maestros privados que les enseñen desde casa la manera en la que los padres quieran, los temas que ellos quieran tocar y la manera en que se les quiere enseñar si no quiere mandar a sus hijos a una escuela donde se enseña diversidad sexual. Ok, muchas gracias. Iniciamos contigo la última pregunta y es, ¿cuál sería una forma correcta de enseñar diversidad sexual sin alterar los pensamientos de los niños? Es decir, yo debería de enseñarles, pero mencionábamos hace un rato que probablemente pueda afectar en ellos el hecho de cambiar su orientación sexual a una temprana edad. Entonces, ¿cómo lo deberían de impartir los maestros para no llegar a eso? Yo considero que lo que deberían hacer es explicar, no que tienes que hacer esto, o sea, no naturalizar de tienes que ser forzosamente esto, pero también puede ser esto, o sea, no darle opciones de que puede ser, sino simplemente explicar los diferentes tipos que hay. O sea, puedes explicarle que existe, así como existen las personas que se sienten atraídas a diferentes sexos, también existen las del mismo sexo, o que incluso hay personas que se sienten atraídas hacia ambos sexos. No específicamente decirle, puedes escoger entre este o este, o sea, no darle la opción de escoger, sino simplemente decirle que existen diferentes tipos. Ya conforme se venga aumentando el grado, ya venir explicando que las personas que sienten una atracción hacia esto, se les llama de esta manera, hacia otra cosa de esta manera. Y les explica las características que conlleva cada una, pero explicarles todas las diferentes diversidades que existen para que los niños tengan conocimiento de que existen muchos tipos y no solamente uno, que es el que todo mundo plantea como lo natural, que existen diferentes y ya en base a eso se les empieza a inculcar el respeto hacia los diferentes tipos que hay. Y así los niños se sienten seguros y dicen, bueno, es que a mí me pasa lo que siente esta persona, puedo ser de este tipo. Y empiezan a conocerse a sí mismos. Ok, muchas gracias. Jorge Arellano. Creo que no hay una forma correcta o una verdadera forma dentro de este rango de edad que estamos manejando para no influir en el pensamiento de un niño altamente moldeable. Consideraría que sería una mejor opción aplicar este mismo tipo de, de materia en individuos con un pensamiento más maduro, ya sea que estén dentro de la adolescencia, que están viviendo todos esos cambios, no sé, un rango de edad entre 14 y 18 en lo que se pueda enseñar y sin alterar realmente su pensamiento. Ok, entonces, usted propone que la diversidad sexual podría enseñarse en las escuelas, pero en un nivel más alto, es decir, podría impartirse en secundaria o en bachillerato, pero en primaria, como lo estamos especificando, no debe ser una opción. Así lo creo. Okay. Entonces, hemos terminado esta sesión de 5 preguntas en las cuales ambos, en la mayoría de las preguntas, han coincidido en sus respuestas, pero antes de finalizar con este debate y de dar una resolución, Jorge Emilio, ¿tendrías algo con qué finalizar tu argumento? Pues nada, me gustaría decir que técnicamente no existe una edad determinada para enseñar la diversidad sexual. Desde muy jóvenes se puede enseñar porque no va a tener cierta repercusión, porque al fin y al cabo no le estás diciendo al niño sea así, simplemente le estás diciendo los tipos que hay para que conozca y conforme venga creciendo se dé cuenta y se venga conociendo a sí mismo y así mismo me muestre una más solidaridad y respeto hacia las demás personas
porque ya le explicaron que hay diversos tipos, no solamente uno. Jorge Arellano, un último argumento antes de dar esta resolución. Sí, como lo dije en un principio, creo que no puedes enseñarle diversidad de un tema a alguien que no conoce el tema en sí mismo. No le puedes enseñar diversidad sexual a un niño que desconoce siquiera su propia sexualidad, no sabe ni siquiera qué es sexual, a qué se refiere eso. Ok, muchas gracias. Podemos concluir diciendo que, como lo decía Jorge Arellano, en la mayoría de los casos las mentes de los niños son muy moldeables, dichas de cierta manera. Si yo les digo el piso es rojo, ellos van a creer que el piso es rojo. Un claro ejemplo es que muchos de ellos aún creen en los Reyes Magos. Entonces, esa podría ser un gran ejemplo de que los niños tienen una mente altamente moldeable, y es decir, lo que yo les tengo que enseñar se les puede quedar. Podríamos, una alternativa en esto para evitar la enseñanza de la diversidad sexual en las primarias, podríamos o se les podría enseñar a los niños acerca de los valores y de la inclusión social, es decir, que no se le debe discriminar a nadie por su orientación sexual. Creo que es un claro ejemplo, o tal vez no es muy común que en niños de primero de primaria, en niños de segundo de primaria, encontremos a alguien que diga soy homosexual, soy bisexual o soy heterosexual, porque ellos aún no tienen definida su sexualidad. Entonces, podemos concluir en que la diversidad sexual debe ser impartida para que cada uno conozca acerca de todo lo que pueden ellos explorar con su sexualidad. Pero creo que también estamos de acuerdo en que hay un rango de edad para impartir eso. Así como en cada escuela se divide por secciones, de acuerdo a lo que ellos deben de saber, también debería de la diversidad sexual dividirse en un rango de edad, porque como lo hemos dicho, los niños tienden a tener una mente muy moldeable, y si yo les digo, puede que un niño, digámoslo así, un niño de primaria, de primero de primaria, digámoslo así, es heterosexual, yo vengo y le digo, te tienen que gustar los niños, entonces él, por ser un niño, forzosamente va a moldear su mente para que otro niño le guste. Entonces podemos argumentar o finalizar diciendo que la diversidad sexual está bien que se imparta en las escuelas, pero en un cierto rango de edad en la que ya las personas alcancen un nivel de madurez para comprender lo que se les está enseñando sin que altere en ellos su orientación sexual. Creo que esa ha sido una resolución acerca de este caso. Les agradezco a ambas posturas por haber dado su argumento. Jorge Emilio, muchas gracias. Jorge Arellano, muchas gracias. Y creo que esto es todo. Buenas noches.